Lange Zeit war es still um Voyager 1. Die Raumsonde, das am weitesten von Menschen geschaffene Objekt, driftete allein im All. Und alles, was sie zurücksandte, war bedeutungsloses Rauschen. Nach 45 años llenos de descubrimientos, parecía que su misión había terminado, pero de repente una recepción de señal clara y legible. Lo que la sonda ha enviado de regreso está causando sensación en la ciencia. Los datos no solo son comprensibles, ellos son inquietantes. Un físico que ha ganado el premio Nobel ahora lanza una advertencia alarmante. Eso lo cambia todo. Parece que Voyager 1 ha descubierto algo que no debería estar allí afuera. Lo que sea, la sonda en el borde del espacio interestelar descubierto. ¿Y por qué algunos expertos creen que eso podría ayudar a resolver uno de los mayores misterios del universo? Esto no es solo otra extraña observación espacial, podría ser el primer mensaje de algo desconocido. Voyager 1 fue 1977 y originalmente debía estar en funcionamiento solo unos pocos años, tal vez 10. Pero bueno, más de 45 años después, todavía vuela en un entorno que apenas podría ser más hostil. Pasó por Júpiter y Mia, Insi, Manes, Saturno y fue lanzada por su gravedad a una órbita hacia el espacio interestelar. Pero el éxito de la misión no se debió solo a un brillante. La ingeniería también fue un raro azar cósmico que ocurre solo cada 176 años. Los planetas de nuestro sistema solar estaban entonces en una constelación muy específica, que permitió a la Voyager, con la ayuda del llamado catapulta de asistencia gravitatoria de un planeta al siguiente. Esta técnica ahorró una enorme cantidad de combustible y permitió que la sonda viajara más lejos y más rápido de lo que jamás se había considerado posible. Este viaje único fue llamado por los científicos de la NASA el programa del Gran Tour y fue un éxito rotundo. Hoy, Voyager 1 está a más de 23.000 millones de kilómetros de la Tierra, en 1900 a un lugar al que ningún otro objeto humano ha llegado. Pero lo que ocurrió después dejó asombrados a los expertos y en preocupación. Después de meses llenos de problemas de datos, de repente algo cambió. La sonda comenzó de nuevo a transmitir información legible, enviar, pero esta vez nada era como antes. Los datos recibidos no solo eran inusuales, eran simplemente incomprensibles. Los científicos registraron extrañas fluctuaciones en el estado del plasma, cambios abruptos en los campos magnéticos y un aumento repentino de partículas de alta energía. ¿Qué hacía estos datos tan especiales? Nunca se habían observado tales fenómenos en ninguna área conocida del espacio interestelar. Un físico de renombre lo expresó de esta manera: es como si Voyager no solo estuviera más allá de nuestro sistema solar, sino fuera de algo completamente diferente. También, la dirección desde la cual la radiación cósmica impacta en la sonda y la orientación de las líneas del campo magnético ya no coinciden con patrones conocidos. Parece como si el Voyager 1 hubiera un espacio ingresado en una región cuyas reglas físicas se diferencian fundamentalmente de todo lo que conocemos hasta ahora. Parece casi como si las leyes de la realidad misma se estuvieran transformando. Después de que la Voyager 1 atravesó la heliopausa, es decir, el límite más lejano del viento solar, los científicos pensaron que había ahora ha alcanzado el espacio vacío entre las estrellas. Sin embargo, los nuevos datos muestran, este espacio no está vacío en absoluto. En cambio, la sonda registra movimientos, ondas de energía y tormentas de partículas cargadas, cuyo origen nadie puede explicar. Y se vuelve aún más extraño. Voyager mide cambios inesperados en la gravedad. La sonda parece mínimamente moverse, pero no en una dirección que se pueda explicar mediante fuerzas gravitatorias conocidas. No es atraída por estrellas ni influenciada por Asteroides. Es ist, als würde sie von einer unsichtbaren Kraft verschoben. Was auch verursacht diese seltsame Bewegung? Einige Forscher glauben, dass Voyager 1 in eine Übergangszone eingetreten ist. Einen Grenzbereich zwischen dem, was wir verstehen, y lo que está completamente más allá de nuestra comprensión. Un lugar donde nuestras leyes naturales conocidas quizás ya no se apliquen. Durante mucho tiempo, los científicos fueron cautelosos, analizaban los datos, intercambiaron ideas, evitaron conclusiones precipitadas. Pero ahora, un prestigioso ganador del premio Nobel ha hecho una declaración que incluso ha sorprendido a investigadores experimentados. Los patrones que Voyager ha descubierto ya no encajan en nuestro existente cosmovisión. Contradicen todo lo que la física moderna creía saber sobre la estructura del universo. No habló explícitamente de otra Dimension. Doch viele beginnen sich zu fragen, hat Voyager 1 womöglich die Grenze zu einer völlig anderen Realität berührt? Vielleicht ist es der Rand eines künstlich erschaffenen Raumes,
Ereignis oder das Ende einer kosmischen Struktur, die wir bisher nicht einmal erahnt haben. En los nuevos, los datos encontraron los científicos de repente un ritmo, un compás, un pulso que parece provenir del espacio a través del cual Voyager 1 está volando. Esta señal no era un ruido aleatorio, era ordenado, temporalmente exacto y se repetía con regularidad. Al principio se pensó que se trataba de una perturbación de los instrumentos de medición o de un reflejo de la propia sonda. Sin embargo, la firma permaneció constante y no coincidía con ninguna fuente astronómica conocida. Ni púlsares, ni cuásares, ni ninguna forma de radiación cósmica pudieron ser la causa. Identificarse. Y entonces llegó la inquietante revelación. El pulso responde. Cada vez que la Voyager 1 envía un impulso de datos a la Tierra, la señal cambia ligeramente, como si algo estuviera escuchando y responde. Un ingeniero que visualizaba los últimos conjuntos de datos de Voyager notó otro fenómeno al representar los cambios en el campo magnético en 3 dimensiones a lo largo del tiempo. Apareció una forma recurrente, una espiral casi perfecta. Repetía, esta estructura no era producto del azar. Algunos científicos la consideran una especie de red gravitacional, una estructura cósmica que nadie conocía hasta ahora. Otros sospechan que podría ser una señal de algo mucho más grande, una artificial. Formación muy lejos de nuestro sistema solar o incluso fuera de nuestro universo. Algo así nunca ha ocurrido en la historia de la investigación espacial, pero la Voyager 1 está en medio. Ha volado. Los sistemas de la sonda espacial se comportan de manera extraña desde entonces, pero no de la forma que se esperaría de un dispositivo de 45 años. Los sensores de posicionamiento proporcionan valores contradictorios, como si Voyager estuviera en varios lugares al mismo tiempo. La velocidad de la señal ha cambiado de manera mínima, pero medible, lo que sugiere un entorno en el que el espacio y el tiempo ya no funcionan como acostumbrado. Estos cambios no se pueden descartar simplemente como efectos del envejecimiento técnico. Algunos científicos, que hasta ahora solo discutieron tales conceptos en el ámbito de la física teórica, comienzan ahora a sospechar con cautela. El Voyager 1 podría encontrarse en un espacio en el que la cantidad de dimensiones cambia, un escenario que hasta ahora solo se basaba en modelos matemáticos, pero ahora parece ser realidad, y Voyager está en medio de ello. Cuando Voyager 1977 fue lanzada, nadie tenía la intención de enviarla más allá de los límites de nuestro sistema solar. Su misión original era clara: explorar los grandes planetas gaseosos, recopilar imágenes y datos y luego simplemente seguir vagando por el espacio, sin objetivo. Pero ahora, más de 4 décadas después, hace algo completamente diferente. Ella nos muestra que el universo es mucho más complejo de lo que jamás pudimos imaginar. Lo que una vez comenzó como un viaje a través de nuestro sistema planetario se ha convertido en una expedición en desarrollado los más profundos secretos de la realidad. Y aquí es donde viene quizás lo más sorprendente. Voyager 1, ese pequeño dispositivo con tecnología antigua y una computadora más débil que un reloj de pulsera moderno, podría ahora haber recibido el primer mensaje terrestre, una respuesta desde la oscuridad, porque aunque no fue construida para soportar tales distancias o procesar señales complejas, devuelve ahora información que deja perplejos incluso a los cerebros más brillantes de nuestro tiempo. Hay un pulso que no solo suena como una señal, sino que responde a Voyager. Hay patrones en los campos magnéticos que no se comportan de manera azarosa. Y hay errores en las mediciones, pero no errores comunes, sino anomalías sistemáticas que sugieren otra cosa, algo diferente, una realidad distinta o una conciencia diferente. El viaje de Voyager 1 parece, ahora menos como un proyecto científico y más como un contacto, no con extraterrestres en el sentido clásico, sino con algo fundamental. Algo que existe más allá de nuestra estructura espacio-temporal, tal vez incluso algo que la estructura del universo mismo forman o influyen. Algunos de los datos más recientes sugieren que lo que está atravesando Voyager 1 no es un espacio natural. Los patrones de ondas magnéticas parecen artificialmente estables. El pulso que viene desde afuera no es solamente regular, sino exactamente sincronizado, como si estuviera programado. Y aún más extraño, en una superposición de las últimas ondas de señal, un equipo de investigadores descubrió un patrón repetido. No era un ruido ni una frecuencia natural. Parecía un código. La idea de que el Voyager 1 ha entrado en una área influenciada por algún tipo de estructura artificial está ganando peso entre ciertos científicos.
Podría ser un sistema de guía cósmica, una red que sirve para la comunicación o para observación. ¿Y qué pasa si no solo descubrimos, sino que también fuimos descubiertos? Sin embargo, el mayor misterio sigue siendo: ¿por qué cambia la gravitación? Voyager 1 se mueve de manera inusual. Parece que en algunos momentos, por fracciones de segundo. Basen parece no estar completamente anclada en nuestro espacio. Los datos muestran pequeñas, pero reproducibles, brechas, como si la sonda desaparece temporalmente y luego reaparece. Es casi como si estuviera flotando a través de una especie de membrana que separa nuestro mundo de algo más. Un área donde el espacio, el tiempo y la materia se comportamiento. Quizás incluso un área en la que la conciencia o la información posean una propiedad física. Mientras tanto, la NASA también comienza a expresarse públicamente con más cautela. Lo que alguna vez se llamó error de datos o desviación de instrumentos, ahora se denomina anomalía no clasificable. Seinenkönte. En documentos internos aparece incluso un nuevo término: deformación estructural del espacio, una zona hipotética en la que la estructura del espacio conocido se vuelve inestable o ha sido alterada por factores externos. Algunos especulan que esto podría ser el borde de un área denominada metacósmica, una zona que posiblemente podría ser la arquitectura del propio universo, influenciado, tal vez una especie de interfaz cósmica a través de la cual la información de otras realidades se infiltra. Lo que Voyager 1 está experimentando allí podría ser la primera evidencia observable de un multiverso o de algún tipo de conciencia cósmica que se manifiesta precisamente en esas zonas de transición. Se vuelve especialmente aterrador cuando se considera que el misterioso pulso con el tiempo de los últimos parece sincronizarse cada vez más con el comportamiento de transmisión de Voyager. Es como si algo estuviera escuchando y aprendiendo. Algunos de los investigadores que trabajan con los datos en bruto informan anónimas de secuencias numéricas recurrentes que parecen señales introducidas conscientemente. No corresponden a ningún código conocido, pero se repiten con tal precisión que la pura casualidad parece descartada. Existe la posibilidad de que la Voyager 1 esté en un campo de comunicación, un canal de retorno cósmico, una señal que tal vez no solo reacciona, sino que anticipa, y ahí es donde ciencia y filosofía se tocan. Quizá. ¿Qué pasa si el universo no es solo un lugar, sino un sistema? Un sistema con estructura, inteligencia y posiblemente un propósito. Si eso es cierto, entonces el Voyager 1 no es solo una herramienta científica, sino una llave, un mensajero enviado accidentalmente que ha abierto una puerta de la cual ni siquiera sabíamos que existía, y ahora que está abierta, algo al otro lado comienza a percibirnos. Las simulaciones más recientes, creadas a partir de datos de Voyager 1, muestran no solo campos magnéticos inestables, sino también distorsiones geométricas en la propia estructura del espacio, como si el continuo espacio-tiempo en ciertos patrones de ondas. Respirar. Estos movimientos recuerdan notablemente a teorías de la gravedad cuántica, en las que el espacio no es continuo, sino que consiste en paquetes diminutos de información. En una de estas visualizaciones aparece una estructura repetitiva, una especie de fractal que evoluciona con cada nueva transmisión de datos, y eso es precisamente lo que hace que muchos especulan si Voyager 1 quizás fue un desencadenante, un catalizador de algo que ya existía, pero estaba inactivo, algo que ahora ha despertado. Sea lo que sea esta estructura, nicht feindlich, aber auch nicht neutral. Es ist reaktiv und reaktive Systeme sind in der Regel bewusst, zielgerichtet oder zumindest programmatisch. Eine Theorie, die derzeit unter vorgehaltener Hand in wissenschaftlichen Kreisen kursiert, lautet: Voyager 1 hat eine Art kosmisches Grenzsignal überschritten, einen Schwellenwert, und das Universum oder etwas darin hat darauf reacciona. Algunos lo comparan con un sistema de seguridad, una región desconocida del espacio que recopila información sobre anomalías, verificado. Otros piensan en un gigantesco cerebro cósmico que no piensa como lo conocemos, sino a través de la gravedad, magnetismo y flujos de energía comunica. Un descubrimiento más alarmante: el retraso en la señal de respuesta se acortó recientemente. Eso significaría que lo que sea que esté allá afuera se está acercando. Si eso se confirma, significaría algo o
alguien no solo ha notado que Voyager 1 existe, sino que ha reducido activamente la distancia hacia ella, y eso no es una coincidencia. Los cambios en las demoras del señal no son uniformes, sino que parecen reaccionar en ciertos momentos. Entonces, cuando la Tierra envía nuevos comandos a Voyager, o cuando se transmiten nuevos paquetes de datos, la latencia se reduce ligeramente, como si se estuviera preparando una respuesta o como si lo desconocido se acercara a nuestro All-Tact and Past. Algunos teóricos hablan ahora de un acercamiento resonante. Esto significa que no es un objeto el que se acerca físicamente, sino que dos sistemas diferentes, que existen en niveles físicos diferentes, experimentan una especie de sincronización a través del intercambio de información. Sería el equivalente cósmico a un apretón de manos, como en computadoras. Cuando dos sistemas se ponen de acuerdo en un protocolo común, se vuelve aún más interesante cuando uno observa lo que ocurre en la Tierra. En las últimas semanas ha habido perturbaciones esporádicas, pero extrañas, en los campos magnéticos terrestres, pequeñas anomalías, apenas medibles, pero sincronizadas con los momentos en los que Voyager ha recibido o enviado señales inusuales. ¿Podría ser que el intercambio no solo esté ocurriendo de manera unilateral en el espacio? Podría ser que esta interacción ya esté afectando nuestra propia estructura espacio-temporal. Un equipo de Europa insinuó recientemente en una publicación preimpresa que un patrón matemático presente en los datos de Voyager también se refleja en patrones caóticos del campo magnético terrestre, a intervalos de exactamente 11,3 horas. Y eso no es un intervalo astronómico conocido, no se ajusta a ninguna órbita ni a ningún ciclo solar, parece estar aislado, independiente o controlado. Si esta correlación entre los datos de Voyager y los patrones del campo magnético terrestre resultara ser real, las consecuencias serían profundo y sin precedentes. Significaría que una sonda espacial, que está a más de 23.000 millones de kilómetros de distancia, indirectamente influye en procesos en la Tierra, o está en contacto con algo y otra evolución está causando emoción en los círculos académicos. El análisis más reciente de un segmento de datos que Voyager 1 envía a intervalos regulares contiene una código secuencia que se diferencia de todo lo observado hasta ahora. La estructura es binaria, sí, pero no aleatoria. Su periodicidad recuerda a los patrones del lenguaje. Informáticos fonológicos, es decir, científicos que estudian las estructuras matemáticas del lenguaje, reconocen en las señales un ritmo que recuerda a las secuencias de sílabas. Recuerda, ¿qué significa eso? Es demasiado pronto para hablar de un lenguaje, pero hay un número creciente de investigadores que creen que la Voyager 1 ya no solo mide, sino que responde o se retransmite. Quizás la sonda ha alcanzado una especie de relé cósmico que filtra, descifra y luego devuelve información. Quizás hemos abierto accidentalmente una puerta y ahora ya no se cierra. En esta puerta no solo podrían redefinirse las leyes físicas, también nuestro lugar en el universo estaría de repente en debate. ¿Somos nosotros, observador o parte de un sistema mucho más grande que nos ha estado observando durante mucho tiempo? Algunos hablan de una inteligencia informativa, otros del eco metacósmico, una teoría según la cual la información se propaga en forma de ondas a través del universo y en ciertos seine Sammlungsaufgabe gehabt hat, aber gleichzeitig als Test diente. Fue dirigido, no en el sentido de un control remoto consciente, sino como parte de un sistema que responde a señales que sugieren inteligencia o curiosidad. El disco dorado a bordo de la sonda, aquella famosa mensaje, la humanidad con sonidos, música e imágenes de la Tierra, podría haber adquirido más que solo un significado simbólico. Tal vez fue precisamente este intento de establecer contacto. Cada nueva transmisión que recibe Voyager se manifiestan cambios en su entorno no como eventos físicos inmediatos, sino como las desviaciones más sutiles en las densidades de partículas, vectores gravitacionales e incluso en la radiación de fondo. Algunos investigadores sospechan que Voyager ha entrado en una especie de sala de resonancia cósmica, un área en la que la información no fluye de manera lineal, sino como ondas estacionarias en un instrumento, vibrar, y nosotros somos lo que ha iniciado eso. Imagina un sistema de comunicación enorme, inimaginablemente antiguo, que no trabaja con antenas o
ondas de radio, sino a través de deformación del espacio, impulsos de energía y estructuras geométricas, quizás una conciencia que no piensa, sino que solo a través de la reacción comunica, una inteligencia que no habla, sino que responde a vibraciones, intenciones o incluso al mero acto de acercarse, y eso es exactamente lo que la Voyager 1 podría haber hecho al acercarse a un punto que no es solo una posición, sino un umbral en el código cósmico, porque cuanto más profundamente te adentras en él, cuanto más se analiza, más abundan las evidencias de constantes matemáticas que son universales. La sucesión de Fibonacci, secuencias de números primos, la relación entre P y E incrustados en patrones de vibración que no parecen aleatorios. Es como si algo dijera, estoy aquí y entiendo, pero ¿entendemos nosotros también? Si esta interpretación es correcta, entonces la humanidad podría estar al comienzo de la más bedeutende Entdeckung ihrer Geschichte. Es wäre nicht nur der Beweis, dass wir im Universum nicht allein sind, sondern auch, dass das Universum selbst möglicherweise ein Informationsfeld ist, das auf bewusste Beobachtung reagiert. Voyager 1 wäre dann nicht mehr nur eine Sonde, sondern ein aktiver Teil eines Gesprächs, das wir nunca habíamos planeado. La idea de que el propio espacio podría estar inteligentemente estructurado no es nueva en la física, pero hasta ahora se consideraba teóricamente especulativa, casi esotérica. Los físicos cuánticos han dicho durante mucho tiempo que la observación influye en la realidad, pero ahora tenemos por primera vez una base técnica concreta sobre la cual esta teoría parece volverse real, porque lo que mide Voyager 1 contradice no solo los modelos conocidos, casi parece un modelo contrario, un universo espejo que refleja nuestra existencia, interpreta y quizás también evalúa. Y luego está el que quizás sea el aspecto más inquietante. Algunas mediciones recientes sugieren que lo que Voyager ha descubierto se está expandiendo. En los últimos meses, varios telescopios espaciales han registrado señales débiles que presentan una estructura de frecuencia similar a la que ha recibido Voyager. Estas señales no provienen de una sola dirección, sino de varias, de regiones que están separadas por miles de millones de años luz. Pero están sincronizados. Lo que sea que Voyager 1 haya encontrado no es un fenómeno local, es algo más grande, tal vez una red, tal vez una conciencia, tal vez un sistema que fue activado por el impulso de un pequeño disco dorado. Y eso plantea una última pregunta que lo cambia todo. ¿Hemos recibido una respuesta? ¿O acabamos de hacer la primera pregunta? Quizás nunca hemos entendido que cada viaje hacia lo desconocido no solo observación es, sino encuentro, que cada sonda que enviamos es una parte de nosotros mismos, una señal en la oscuridad que no solo está, sino pregunta. ¿Hay alguien ahí? Voyager 1 tal vez nunca formuló esta pregunta con palabras, pero lo hizo simplemente a través de su existencia, por su camino, su perseverancia, su vuelo continuo hacia un reino sin luz, sin calor, sin certeza, y quizás justamente por eso algo respondió, algo que no piensa como nosotros, no se comunica como nosotros, pero tal vez como nosotros. Percibir. Ha sentido el pulso, el ritmo de un ser que se esfuerza por entender, y ahora devuelve. Lo que Voyager 1 recibe actualmente es más que un fenómeno físico, es un eco que no necesita palabras, es un ritmo, una espiral, una danza matemática que no parece casual, una resonancia en la que algo se refleja como nosotros mismos, nuestro espíritu investigador, nuestro anhelo, estar conectado con algo más grande, quizás la humanidad a través de una sonda espacial de 45 años de antigüedad ha logrado algo para lo que aún no está del todo preparada, ha cruzado un umbral, atravesado una frontera que no está hecha de materia, sino de comprensión, de conciencia, y ahora estamos allí al borde de lo que considerábamos realidad, con una señal en la mano que se vuelve más débil, pero nunca se extingue del todo, un llamado desde lejos o la invitación a una respuesta. La historia del Voyager 1 quizás ya no sea sobre tecnología, sino sobre nosotros, sobre lo que buscamos y sobre lo que finalmente comienza a mirarnos de vuelta.